Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. Hoy vengo a tratar de enseñar o a tratar de dar un consejo a aquellas personas que muchas veces se sienten como que no han sido perdonadas por el Señor y, y captan la voz del enemigo para hacerlos sentirse culpables de cosas que ya el Señor les perdonó. Y me he topado con hermanitos de mucho tiempo, de andar en el Evangelio, pero le fallan a Dios por la sencilla razón que el enemigo les hace ver que no están perdonados todavía, que todavía deambulan como escondiéndose, como Adán que se escondía cuando le falló al Señor. Pero yo quiero decirles que hemos hablado muchas veces. El tema de hoy es, escúcheme bien esto, pertenecer a la familia de Dios. Ese es el tema. Usted, hermanita, hermanito, usted pertenece a la familia de Dios. Es un gran pueblo redimido con la sangre del Cordero de Dios. Hemos hablado infinidades de veces sobre el cristianismo verdadero. Y hemos hablado y hemos dicho muchas veces que el cristianismo verdadero no es una religión, es una relación personal suya con Dios. Y por medio de Cristo, de la obra redentora de Jesucristo, allá en la cruz del Calvario, fuimos lavados de toda inmundicia. Éramos como trapo de inmundicia, así lo dijo Pedro a los romanos. Pero el Señor nos perdonó, nos limpió. Hoy nosotros tenemos el gran privilegio de ser miembros de esta gran familia. Pero el acto de no creer que ya fuimos perdonados es una mentira vulgar de Satanás en el cual quiere que usted se sienta culpable como se sintió en el Edén Adán cuando le falló al Señor. Pero no es así. Escúcheme bien. El Señor Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y todos los que venimos y le recibimos como nuestro suficiente Salvador, pasamos a ser hijos de Dios, indiscutiblemente. Ya no hay excusa para creer de que somos pecadores cuando verdaderamente hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Recuerda que Adán usó las hojas para cubrirse y hoy muchos hermanitos excusan y culpan a otras personas cuando se quieren o tengan o tienen miedo de que no han sido perdonados o que han cometido algún pecado o algún error. Pero yo les aconsejo hoy en día, ponga un poquito de atención a este tema para que podamos entenderlo, esta corta reflexión. Oremos para darle unos textos bíblicos. Escúcheme bien, pertenecemos a la familia de Dios. Ese es el tema. Oremos. Padre, en tu santo nombre venimos delante de tu presencia para darte gracias por el gran privilegio que tenemos de traer este mensaje y pedirte que nos llene con tu sabiduría, con tu entendimiento, para que de nuestros labios salga palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Señor, glorifícate por medio de mis labios y toma el control de la mente de mis amados hermanos, consiervos, pueblo de Dios y aquellos que dudan de su salvación. Hazles entender, Señor, que pertenecemos a esta hermosa familia, al pueblo de Dios, redimidos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, por este día y te doy gracias por aquellos que van a escuchar esta corta reflexión. Bendícenos, ayúdanos a entender y glorifícate en el santo nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. La honra y la gloria es tuya de todo lo que salga de mis labios, Señor. Amén y amén. Imagínese usted, hermanita, hermanito, imagínese esto. Hoy nosotros, según nos dice allá en Hebreos, en el capítulo
10:22. Usted puede leerlo en su casa y medítelo. Dice que tenemos acceso, acceso a la presencia de Dios. Usted y yo. Antes no teníamos ese acceso a la presencia de Dios. Hoy tenemos este acceso a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, como dice Hebreos 10:22. Acerquémonos, pero acerquémonos con un corazón sincero, humilde, en plena certidumbre, como dice la palabra, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos y la mente con agua pura. Así nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 10:22. Cuando nosotros, óigame bien, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que le hemos fallado a Dios, aunque ya somos cristianos, venimos a Él, porque Él es el único o la única persona que nos ha perdonado y nos dio un perdón para siempre. Escúcheme bien esto. Hemos pecado, sí, y quiere que nos acerquemos a Él. Eso dice su palabra. Porque lea también Hebreos 10:10. Dice su palabra, que nos acerquemos con un corazón sincero, que seamos honestos, que tengamos plena certidumbre de fe. Es lo que Cristo quiere en nosotros. Y dice el verso 10:10, en plena voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo allí en la cruz del Calvario y para siempre, una sola vez y para siempre. Él murió por santificar nuestro cuerpo. Dios nos ama y Dios ama al pecador. El problema del pecador es que no reconoce su pecado, sus errores, no vienen a Jesús, no son humildes. Entonces no pertenecen a la familia de Dios, siguen revolcándose en su misma desobediencia, en su mismo pecado, en su misma rebeldía. Nosotros nos hemos apartado de todas estas cosas y pertenecemos a la familia de Dios. Yo lo invito para que lea Hebreos 10:22, Hebreos 10:10, del 10 al 18 de Hebreos 10, Colosenses capítulo 2, versículo 4-15. Primera de Pedro 1, 18-19 y Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14. Hermanitos, somos hijos de Dios. Ya no hay culpa en nosotros porque nosotros nos hemos apartado de esta inmundicia de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. El pasaje que les he mencionado de Colosenses 2, del Colosenses 2:14, este pasaje nos dice, escúcheme bien, que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, óigame bien, Él las quitó y las clavó en la cruz. No tenemos ninguna acusación en contra nuestra. La deuda de nosotros fue cancelada en la cruz. Lo que usted y yo no podíamos hacer con respecto al perdón de nuestros pecados, Jesucristo lo hizo en la cruz. Estas palabras representan un vigoroso cuadro en el tiempo, escúcheme bien, que Jesucristo murió allá en la cruz. Y la expresión del acta de los decretos, ¿a qué se refiere? Bueno, se refería a los certificados que se empleaban y se conocían en los tribunales romanos antiguos. Preparaban el acta de los decretos, o sea, un certificado, un acta de decretos, en la cual, escúcheme bien esto, los decretos eran los pecados y que tenía que pagarlos obligatoriamente, ya fuera con la muerte o fuera en la cárcel. Esto Jesucristo lo clavó en la cruz del Calvario porque Él lo pagó con su sangre preciosa. Es maravilloso entender
y comprender que ya nosotros no tenemos que hacer sacrificios de ir a caminar, de muchas veces aguantar hambre para hacerle huelgas de hambre al Señor. Todo ese sacrificio lo hizo el Señor. Cuando usted quiere dedicarle un ayuno al Señor, se lo dedica humildemente y sencillamente para Él sobre las cosas que usted, algo que le está perjudicando o dañándole en sí, en su vida espiritual. Ya no tiene que hacer sacrificios de nada. Si el Señor lo hizo por usted, lo que tiene que hacer, hermanita, hermanito, eso es serle a Dios, obedecerle a Dios y cumplirle a Dios, porque ya tu cuenta fue cancelada por completo. Jesús tomó el acto de los decretos que nos correspondía a cada uno de nosotros allá en el madero y escribió con su sangre cancelado. Recuerda que en la cruz del Calvario Él dijo, consumado es. Ahí se consumó todo. Y Colosenses 14 es una razón por la cual nosotros comprendemos y entendemos que somos libres, ya no para andar en esclavitud, ni estar dudando, porque estos actos de dudas son mentiras de Satanás para que tú dudes y no vengas al conocimiento de esta verdad, porque esta verdad ya fue realizada. Es la razón por la cual leemos no solamente en Colosenses 14, sino en el versículo 15 de Colosenses 2:15, que dice que despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente triunfando sobre ellas. Eso dice su palabra, Colosenses 2:15. Cristo los desarmó en la cruz del Calvario. Ya no tienen ningún poder contra ti y contra mí. Y esto es lo que estamos pregonando ahora. Si nosotros no pregonamos ahora estas cosas, el enemigo sigue montándosele al ser humano, principalmente al creyente, y hacerlos ver que son pecadores, que no ha sido redimido con la sangre de Cristo, que es mentira. Y les hace ver otras cosas más, porque he conversado con hermanitos que a veces se sienten como cohibidos, a veces se sienten como oprimidos. Ya no es tiempo para vivir así. Hay que proclamar que somos una familia de Dios, que fuimos redimidos con la sangre de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él resolvió los problemas que hoy el enemigo trata que aparentar que tenemos esta clase de problemas, pero ya Jesucristo se lo llevó a la cruz del Calvario. Dolores, enfermedades, malestares, malas maneras de vivir, todas estas cosas, te lo digo, si somos cristianos pertenecemos a esta hermosa familia, somos hijos de Dios, hijos del gran rey, hijos del gran creador de los cielos y de la tierra. Entienda y comprenda, hermanito, el Señor te ama. Por su sangre, la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, nosotros fuimos salvos. Hoy tenemos esta salvación a la orden. No vamos a andar escondiéndonos ni con excusa, porque ya todas esas cosas ya pasaron. Somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así lo decía Pablo. Ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero en el Señor que esta corta reflexión te haga meditar en lo que el enemigo quiere meterte en la cabeza y entender que somos redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Somos pueblo de Dios, pertenecemos a la gran familia del Señor. Dios te bendiga. No se te olvide que hay que estar preparado. Cristo viene pronto. Amén y amén.